Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Acá estamos en un nuevo encuentro de este ciclo de charlas denominadas Artivismo. Hoy vamos a hablar con la doctora Melissa García sobre un tema muy importante en este contexto sociohistórico de la Argentina que tiene que ver con los derechos adquiridos en materia de género. Les cuento que estas charlas se realizan en este perfil que no es otro que el de mis libros, Viento, Esla y Micaela, primera y segunda parte. Primera y segunda parte. De la primera parte queda uno solo. Yo pensé que estaba agotado, pero hace poco encontré un ejemplar. Así que a quien le interese se puede contactar por privado. Eso en primer término. En segundo, que con las charlas del ciclo antipatriarcas vamos a continuar. Dije activismo antes, ¿no? Bueno, no importa. Son antipatriarcas. El 14 de octubre a las 6 de la tarde vamos a estar hablando con un especialista en la materia, que es el licenciado Jorge Garaventa, sobre el falso o inexistente SAP, sobre el síndrome de alienación parental, que también está muy en boga hoy y se ha puesto también en la agenda, quizás por estos mismos motivos que vamos a charlar hoy, ¿no? Ahí antes que se conecte Melissa, que todavía no lo ha hecho me parece, igual le voy a mandar la invitación. Les cuento que había publicado, me han preguntado, porque llegamos hace poco a los 2000 seguidores y había publicado el sorteo de un libro de la segunda parte de Viento, Esla y Micaela, y resulta que me agarré una gripe tremenda ese fin de semana que lo íbamos a sortear, más otras cuestiones personales que han surgido, así que después voy a publicar un nuevo, un nuevo día. Les recuerdo para que no conocen o para que quienes vean después el video, yo estoy transmitiendo desde Río Gallegos. Hola Melissa. ¿Cómo te va? ¿Me escuchas bien? Bien, te escucho y te veo perfecto. Había empezado con un poquito de delay, pero ahora está de 10. Vale, bárbaro. Bueno, primero, muchas gracias por haberte interesado en el intercambio. Este, Muchos de nosotros te conocemos como activista, como feminista, como a cargo de la presidencia de ABOFEM, ¿no? De la Asociación de Abogados Feministas. Y para mí era muy interesante charlar con alguien que esté justamente tan emparentada con la temática, porque vos seguramente estás, como todos los argentinos y las argentinas, en este momento sociohistórico en el que se están poniendo en crisis algunos de los derechos por parte de un electorado que hoy es bastante amplio, ¿no? Que no pensábamos que era tanto, por lo menos algunos como yo, y de pronto nos vemos y nos enfrentamos a esa realidad, ¿no? Un poco la primera como para arrancar es, ¿qué diagnóstico haces vos antes de empezar con cada ley, con lo que tiene que ver con el sistema jurídico? ¿Qué diagnóstico haces en relación a esto que está sucediendo? Bueno, mira, primero que nada me parece que está buenísimo que pongamos este tema, ¿no? En debate, primeramente. Creo que más allá de la sorpresa enorme que devino, ¿no? Después del resultado electoral y las preocupaciones, desde lo que tiene que ver con la política partidaria, me refiero, me Uh-huh. parece que desde los feminismos sí, hubo como un sacudón, vamos a decirle, ¿no? Digamos, de volver a tomar riendas, si se quiere, de la lucha y de las calles, de alguna manera como despabilando, si se quiere, en todos los sectores, que en definitiva esto no es una cuestión meramente digamos, lo que puede suceder en la política partidaria, sino que afecta directamente en todo lo que son los derechos ya adquiridos y que particularmente los derechos que se van a afectar son de las personas más vulnerables, y ni hablar cuando nos referimos a mujeres, diversidades y niñeces, digo, es directamente ahí donde va el foco. Y creo que lo primero que apareció fue como una enorme preocupación, y la verdad que el fenómeno, si se quiere, de cómo se van derechizando, si se quiere, los diferentes gobiernos a nivel latinoamericano, a nivel mundial, porque ese es un factor
que no solamente se está dando en nuestro Sí. país. Este, Creo que en algún punto, bueno, nos pone de manifiesto de qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Esta cuestión de, esta sensación, si se quiere, que en algún punto nuestros derechos no terminan siendo del todo adquiridos, ¿no? Hay que constantemente militarlos y lucharlos, es lo primero que se retira. Creo entonces desde ese punto de vista, como para más o menos darte un parámetro, creo que es eso, ¿no? Digamos, el análisis y la preocupación de que hay que nuevamente salir y que hay que nuevamente tomar las calles, porque sí, porque realmente el panorama es bastante preocupante. Sí, de hecho, a mí la primera novela que me viene a la cabeza es El cuento de la criada, ¿no? Como cuando se hacen del poder diversas ideologías así muy extremas, ¿no? A lo primero que van es a poner en cuestionamiento y en duda este tipo de sectores que históricamente han sido vulnerables, ¿no? Las mujeres, las disidencias, las infancias, todo eso en conjunto. Sí, 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 totalmente. Bueno, creo que en algún punto lo más terrible, vos que traes el cuento de la criada, en algún Ujú. punto creo que el temor más grande es de lo cercano, ¿no? Los discursos, yo creo que hay muchas cosas para desglosar. Yo creo que cuando el discurso de odio, ¿sí?, se sostiene, en algún punto no se trabaja y no se habla en términos generales, digo, ¿no? Esta cuestión de que tenemos libertad de expresión, que es un derecho que tenemos, un derecho constitucional, pero pareciera como un tipo de límite, como que si los derechos fueran, ¿no? En algún punto no fueran relativos, no tuvieran, digamos, este, cross, como cruces y choques entre sí, digo, el derecho en sí mismo choca constantemente, no es que es un derecho que tengo adquirido y ya está, digo, como lo es la libertad de expresión, y con esto lo que quiero decir es que es preocupante cuando el discurso de odio, con esta idea de que yo puedo llevar en una plataforma casi cualquier cosa, ¿no? Claro. Digamos, donde dentro de esa plataforma manifiesto el odio, me parece que es preocupante cuando lo toma la sociedad como una lectura de terminar con la política como la conocemos. ¿Me explico? O sea, es Ujú. decir, porque el discurso no es solamente eliminar derechos, sino eliminar con la política como la conocemos. Pero lo que se propone como algo distinto, porque evidentemente el cansancio de la sociedad está, digo, ¿no? Las crisis constantes económicas y demás, hay un cansancio generalizado. Pero creo que cuando en algún punto el discurso es un discurso que retrasa, que, que, que busca de alguna manera en lo nuevo, o en el intento de lo nuevo, eliminar derechos, instalar el odio, ¿no? Creo que en algún punto es ahí donde el análisis es más profundo, es más preocupante, porque creo que es algo que nos viene pasando, que incluso si lo pensamos, es algo que sucede en las redes sociales. ¿Cuánto nos hemos acostumbrado al hateo, por ejemplo, ¿no? Sí. Esta cuestión de que tenés una cuenta y vos manifestás, tenés una postura y tenés una persecución de personas, ¿no? A través de cuentas que te dicen cualquier cosa o que la gente se cree con derecho a decir cualquier cosa porque vos manifestás públicamente tu opinión, ¿no? Digo, creo que es un poco se traduce, ¿no? Lo que estamos viendo en la política, un poco lo que venimos viviendo. Lo que quiero ir con esto es que no es algo que fue de un momento para el otro, ¿me explico? Digo, hay un montón de cosas que llevan a que una posición política que hoy está, digamos, en el escenario partidario, generándonos pavor, si se quiere, mucha indignación, no se llega, digamos, sin un montón de factores trabajando conjuntamente. Y creo que en algún punto los feminismos es en el lugar donde más podemos verlo, porque justamente toca directo nuestra lucha constante, ¿no? Vos decías esto de la cuestión del activismo, y bueno, un poco es eso. Creo que lo llevamos como intrínseco en el cuerpo. Sabemos poner el cuerpo, ponemos el cuerpo una y otra vez, y es manifestarse siempre desde el lugar de las calles, ¿no? Digamos, más allá del escenario político, ya sea lo legislativo, lo ejecutivo, lo judicial, ¿no? Creo que hay algo ahí que es que se condensa en las calles. Sí, también en relación a esto, lo que hace, antes de entrar a lo jurídico propiamente dicho, quizás lo peligroso sea, según mi punto de vista, que estos posicionamientos políticos parten de la idea de una ideología de género, ¿no? Que
que lo que hace es denostar y negar absolutamente el sistema patriarcal, el sistema jurídico y legal que hoy de alguna forma también se batalla, porque no es algo que de alguna manera esté instalado con toda la eficacia que quisiéramos, ¿no? Por ahí, eso que vos decís, que no solamente pasa en Argentina, sino que ha pasado en Brasil, en muchos lugares de Latinoamérica, en España, los grupos de Con mis hijos no te metas, ¿no? Todo eso forma parte de este basamento, ¿no? Sí, totalmente. Es que sí, vos traes lo de con mis hijos no te metan, es muy bueno ese ejemplo. Creo que es algo que se viene sosteniendo y con esto se sostiene bajo la base de la supuesta, entre muchas comillas, libertad de expresión. Yo Claro. expreso lo que pienso y lo que quiero. Dejando de manifiesto, ¿no? Discursos de odio y sobre todo discursos que apunten a eliminar derechos. Digo, pensemos, a ver, se me vienen un montón de ejemplos a la cabeza. Vos dijiste lo de ideología de género, no me quiero olvidar, pero me voy un Mm, poquito a otra cuestión, que lo que sucedió hace unos días, prácticamente como que una manifestación que se terminó haciendo en contra de un planteo donde traía casi premiando a los militares, digamos, mm, después de la historia que tiene una diputada, digo, después de la historia que cargamos como en nuestro país, ¿no? Con todo lo que fue la lucha, justamente para poder salir, si se quiere, de todo lo que trajo y todo lo que dejó y todo lo que arrasó la última dictadura militar. Entonces creo que estamos en un punto peligroso en ese sentido, ¿no? Donde se está cuestionando ya, pareciera como que, y aparte porque genera como un efecto de distracción, ¿no? Porque pensaba en esto, es peligroso, pero a la vez, mientras, ¿no? Vamos defendiendo lo que ya más o menos hemos adquirido y batallas que ya se han dado, porque evidentemente se van contra eso, apuntan ahí. Mientras tanto suceden un montón de otras cosas mientras que estamos atajando, ¿no? Como por acá no, esto ya se discutió, esto ya se habló. Digo, esta cuestión última del planteo de plebiscitar sí. la ley de I, digo, me parece que son un montón de cosas que aparte lo que buscan también es confundir a la sociedad. Yo creo que el nivel de inestabilidad que genera, ¿no? De decir, bueno, no importa la lucha, no importa, es un adoctrinamiento absoluto, no importa todo lo que luchaste, vengo yo y elimino determinado derecho. Eh, y creo que con lo que dijiste de la ideología de género me parece que es un punto recontra importante. Hay una Ajá. cuestión, digamos, todavía que nos encontramos con esto de la discrecionalidad, ¿no? La perspectiva de género, bueno, dejémoselo para las feministas, dejémoslo para algunos, bueno, algunos sectores, bueno, si más o menos cuadra, decimos perspectiva de género. Y eso, digamos, esa eliminación, si se quiere, de entender que es un concepto que encuadra y que, digamos, contiene un montón de otras cuestiones. Tenemos normativa, digo, nuestra constitución plantea, Mm, incorpora los tratados de derechos humanos, digo, el fallar con perspectiva de género está dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, digo, cada vez más hay más fundamentación, digamos, internacional y también de nuestro propio ordenamiento jurídico donde le dan lugar a la perspectiva de género que le elimina toda esta cuestión de lo ideológico, ¿no? Fíjate que esto, ¿no? Por colocarlo como una ideología, es bueno, yo puedo comulgar o no con tu ideología claro. y elimino, digamos, todo lo que pensemos distinto, porque es una ideología. Pero lo preocupante acá también es que eso no llega solo. En el caso, digamos, no puedo negarlo siendo abogada, que es algo que vivo constantemente, donde he visto colegas y también magistrados y magistradas que hablan de que es ideología de Mm, género, ¿no? Digo, con un mm, desconocimiento de la norma, donde se supone que nuestro rol, tanto como abogados y abogadas, como ni hablar el de jueces y juezas, vos lo sabes perfectamente, es conocer el derecho y en algún punto, ¿no? Aplicar esa normativa o hacer uso de esas normas. Entonces, negarlas desde nuestro lugar me parece que es recontra peligroso. Y termina pasando esto, ¿no? Que el ciudadano de pie después se encuentra con esta situación de que dice, ah, bueno, sí, la ideología de género, sí. Bueno, como es una ideología, eliminamos todo, son fanáticas, ¿no? Un poco eso, casi como un Boca River. Me parece que hay mucho para analizar ahí, mucho. sí, eso está atado de la mano con un tema que vamos a tratar en un siguiente encuentro, que es el del SAP, por ejemplo, o en un momento con la ley Alejo, esta famosa ley Alejo que trataba de penar las falsas denuncias, suponiendo que hay falsas denuncias y sin ningún tipo
estudio estadístico al respecto, ni ningún sustento teórico práctico, ¿no? Me parece que todo tiene que ver con todo y de alguna manera hay que estar muy alerta y, por supuesto, informarse y capacitarse cada vez más, que no sea una cuestión que pareciera de una mera opinión. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, con lo que decís de la ley Alejo, sí, indudablemente. Fíjate que ese tipo de leyes, el tratamiento inmediato también que Mm, tienen, son leyes que han salido rapidísimo, cuando otro tipo de leyes tardamos años. Bueno, sin ir más lejos, de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, sí. años. Y la ley Alejo fue digamos, un pasaje muy cortito que tuvo. Y con esto no solamente quiero ir, y, digo, es trascender las mayorías en las cámaras, quiero ir a otro lugar, quiero ir como en algún punto nos encontramos con que hay una creencia todavía sostenida de que hay un porcentaje, bueno, esto que decía, exageran, son fanáticas, por ende las denuncias, y bueno, quizás algunas pueden ser real, pero hay mucha denuncia falsa. Y creo que en definitiva, digamos, consagrarlo o intentar consagrarlo en una norma, vuelve a lo mismo, ¿no? Digamos, le da un lugar, le da como una legitimidad, algo que no tiene ni basamento, que no tiene estadísticas como vos planteabas, que incluso las estadísticas que saca la Oficina de Violencia Doméstica, que depende de la Corte, digamos, año a año, la realidad es que el nivel de denuncias, digamos, el caudal que hay es altísimo, digo, la propia litigio que existe, o sea, la cantidad de litigiosidad que existe por casos de violencia de género en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en las otras provincias, digo, hay un montón de todo eso, y creo que, nuevamente, ¿no? Es como simplista, decir, bueno, sí, hay denuncias falsas, o a mí me pasa, entonces que incluso me pasa en los talleres que doy, yo soy voluntaria de la Fundación Micaela García, Ajá. y me pasa en capacitaciones, muchas veces cuando sale uno de, digamos, de los módulos, hay uno que hablamos de violencia, y vos sabés que es muy interesante porque me pasa casi, te diría, todas las veces, donde alguien levanta la mano y dice, bueno, y las denuncias falsas, ¿no? Digamos, como que está instalado. Entonces digo, a veces pensamos que, bueno, una ley no va a tener tanta, tanta relevancia, ¿no? Digo, como esta subestimación que nos encontramos muchas veces y termina siendo eco. Y hay mucha gente que termina pensando así. Creo que hay que hacer un trabajo muy fuerte para, justamente, ¿no? Educar y para llevar información clara y fehaciente, ¿no? Sobre estos temas. Está bien. Algo que te quería preguntar en relación ahora sí a lo jurídico, teniendo en cuenta que se ha manifestado públicamente esto que vos decías de plebiscitar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, después, bueno, que se ha manifestado también que la ESI no sería hoy conveniente en las escuelas, ¿no? Como se ha hecho en algunos estados de Brasil. ¿Se me escucha con eco? ¿Por qué decían que se escuchaba con eco? No sé. Yo te escucho Ah, perfecto. No bien, sé bien, si bien. el resto de las... Listo. ¿Vos crees que es posible revisar todo el contexto jurídico teniendo en cuenta esta realidad constitucional, la CEDAW, Belén do Pará, los principios de Yogarta, o sea, las leyes, los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han sido muy claros en los últimos años? ¿Crees que es posible hacerlo? Mira, yo creo que es difícil que se logre, porque bueno, digamos, sabemos muy bien que una ley es, sí, a ver, y eso es importante aclararlo, una ley que, digamos, cumple con los parámetros, digamos, del camino constitucional y que no choca, no hay un choque como para declarar inconstitucional una norma y que bien sabemos que la regla general es la constitucionalidad de las normas, en todo caso se podrá tocar algún articulado por una cuestión de seguridad jurídica, es decir, tomo toda esa norma que es constitucional, que cumplió con todos los requisitos y pasó por el debate amplísimo que tuvo desde el 2018, que después se logra en el 2020, amplísimo, tocar esa ley en el sentido de llevarla a plebiscito, no lo veo tan simple como en el planteo que se trae, ¿no? Vos sabés que cuando salió la ley de interrupción voluntaria del embarazo, principios del 2020, Ujú. uno de los planteos más grandes que hubo, y me acuerdo que me habían pedido varias notas en ese momento, sobre todo de varias provincias, viste que había provincias que se directamente dijeron ser obstructoras, digamos, de conciencia del minuto uno,
me acuerdo que había una provincia específicamente que la provincia directamente Sí, se había manifestado de esta forma. Bueno, hubo una serie de juicios y fallos, ¿no? Por tratar de derribar la ley. Y uno del planteo que me hacían era si era tan fácil. Y esta era mi respuesta. Digo, es una norma constitucional, podemos tomar otra norma, ¿no? Cualquier otra, digo, que no tenga el contenido o casualidad, ¿qué norma se quiere tocar? La norma donde nos da libertad de decisión a las mujeres y a cualquier persona gestante, digo, o cualquier mujer, con la ley de 1000 días que la acompaña, como también cualquier persona que decida interrumpir un embarazo, con lo cual es enorme lo que se logró y es enorme también, y creo que en igual de medida, lo que se intenta derribar diciendo que se va a plebiscitar. Con lo cual, digo, me parece que no es tan simple con respecto a lo de la ESI. Creo que la ESI, el gran problema que tenemos es su falta real de aplicación. Todavía tenemos resistencia en muchas provincias, digo, no, si bien es una ley nacional, la realidad es que hay muchas provincias en las cuales no solo no se aplica, que las escuelas, por ejemplo, las escuelas privadas o que tienen un tinte católico o religioso de todo tipo ni siquiera se aplica, con lo cual es una ley que sí de por sí, digamos, ya hay como digamos, sostenido ciertos incumplimientos de esa norma. Con lo cual el planteo que viene con lo de la ESI, obviamente que nuevamente ataca, ¿no? Toda esta cuestión que venía diciendo, pero sí es una ley que realmente tiene ese enorme problema con la implementación. Hay mucha resistencia, sí, mucha. total, total. No, y aparte, bueno, acá hay otra cuestión que sería consecuencias al estilo catarata, ¿no? Porque lo que se ha dicho básicamente es que la ley debe atenerse a cuestiones biologicistas, ¿no? Eh, ¿No? Entonces, eso significa negar las realidades trans, las realidades travestis, o sea, muchas cuestiones y también logros que se han alcanzado en relación a eso. Y si vas por eso, en realidad vas por el cupo trans, vas por la participación real, o sea, por todas esas puertas que en realidad no están abiertas tampoco, no es que significa que estén abiertas. Es que sí, es que es tal cual como vos lo decís, y sabés que acá nuevamente volvemos a lo mismo. Hay un dejo todavía de creencia de lo discrecional, o bueno, vamos a tomar una postura biologicista como tan simple, ¿no? Como bueno, yo me paro acá. Y la ley de identidad de género del año 2012. Claro. O sea, entonces digo, es como que entonces va a tener que eliminar prácticamente todo, ¿no? Todos los últimos, te diría, no sé, vamos a poner un parámetro, los últimos 15, 20 años de normas que han, digamos, sido normas significativas en lo que es la ampliación de derechos. Digo, es como decir, vos, estos discursos se encubren esto, ¿no? Y no es la ESI, no es todo como es todo el peso que tiene y todo lo que tutela esa norma. Eh, y también sabemos muy bien, digo, esto también trae de la mano con esta idea biologicista no solamente de negar otras realidades, discriminar manifiestamente, sino también que vuelve a lo mismo, ¿no? Sostiene el discurso de odio y también tenemos que hablarlo porque es algo que sucede. Hay muchísimos casos que han aumentado de crímenes de odio, de transfobia, lesbofobia, de lesbo-odio en realidad, y transodio, que también es cierto que ocupan un lugar y van ocupando un lugar importante para mencionar, ¿no? Digamos, que estén en las estadísticas, que se mencione, que se haga algo al respecto. Con lo cual vuelvo a esto que con lo que empecé, encubre mucho más el discurso, y a mí me preocupa un poco el discurso, ¿no? Digamos, de Milei y su séquito, y los que acompañan y los que están un poco más para acá y un poquito menos, creo que hay bastante ahí dando vuelta, no solamente en Milei, también lo de Bullrich, con la liviandad que se plantea, ¿no? Ujú. La liviandad de cómo se plantea me preocupa mucho. Tal cual. Y lo otro que también o sea, se corre el riesgo de poner en crisis también, porque una cosa lleva de la otra, la mano de la otra, es justamente la ley Micaela. O sea, hoy prácticamente estaríamos en un consenso en las instituciones de que al menos hay que tener parámetros mínimos de conocimiento sobre determinados conceptos y determinados protocolos de acción, digamos, que al igual que la ESI, genera resistencia, no son las mismas todas las provincias, los municipios, las instituciones, cualquiera que sea descentralizada del Estado,
es una militancia que se da año tras año para ver cómo se incorpora, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, la ley Micaela es un claro ejemplo de una norma no punitivista, de una norma que no busca sancionar, sino que lo que busca es sensibilizar, busca ampliar y que, como bien vos decís, ha logrado que en más sectores de los obligados, porque la ley Micaela obliga a los tres poderes del Estado a la capacitación y formación mínima en temáticas de género y demás, eh, la aceptación que ha habido y la amplitud que ha habido en otros sectores como sindicatos, Ujú. en clubes de fútbol, bueno, y el ámbito privado en algunas empresas también, digo, ha habido una gran aceptación. Creo que, y nuevamente, digamos, también tiraría una norma tan maravillosa como fue luego del femicidio de Mica, digo, porque surge algo muy claro y muy trágico, ¿no? Lograr una norma que sea tan maravillosa en el sentido ¿no? De que lo que busque es interpelar y generar un cambio cultural en toda una sociedad, que va a llevar un montón de Claro. tiempo, claramente, digo, de los 2019 ahora y pandemia de por medio no es algo que se pueda resolver tan fácilmente, pero sí se llevaría puesta una norma sumamente importante. Como otras, ni hablar el matrimonio igualitario, por ejemplo, digo, ¿no? Pensemos en otro tipo de norma, la eliminación absoluta de todo lo que tiene que ver con el ampliar, con el pensar, digo, viste que cuando hablamos de cuestiones de género es muy común decir, bueno, nos colocamos los lentes violeta, ¿no? Me coloco el lente donde miro la realidad Sí, desde tal un cual. punto de vista que existen desigualdades estructurales, de que existen diversidades, que se necesita tutelar esos derechos de manera distinta, y que eso, digamos, es un cotidiano y que nos afecta digamos, en todo nuestro, eh, digamos, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Pensemos que el patriarcado como patriarcado en sí, para pensarlo, digo, para poder desarmarlo, está en el escenario absoluto, ¿no? Está en la vida política, la vida económica, Ajá. jurídica, en la familia. Entonces, para derribar, para poder cambiar, para poder ampliar, bueno, necesitas un montón de normas que toquen un montón de cuestiones. Hoy, por ejemplo, nos encontramos donde se está debatiendo normas fundamentales como es, bueno, hablando muchísimo más del tema de los cuidados, las licencias, ampliar Ujú. licencias para los varones, entre otras normas, digo, ahora no se me viene alguna de las últimas a la cabeza, pero hay un montón de normas. Bueno, ni hablar, por ejemplo, que me parece fundamental, lo que fue la creación del índice de crianza por parte del Claro. Ministerio de la Universidad de la provincia de Buenos Aires, y ser recogido por el Ministerio de Economía en el área de género. Digo, hay mucho avance. Con esto quiero decir que si bien hay mucho que cuidar, a eso es a lo que quiero ir, ¿no? Tenemos mucho que cuidar porque hemos conquistado mucho, mucho, mucho y en poco tiempo. Está clarísimo. Ahora, yo, volviendo con este tema de la ley Micaela, que vos traías, el homicidio de Mica y demás, esto de que por ahí no hay que olvidar que la ley Micaela nace como una crítica a uno de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial, básicamente, ¿no? En esa conciencia, si bien preocupa lo que se dice, o por lo menos a mí me preocupa, seguramente a vos también y a muchos de los sectores activistas, lo que se dice está muy claro. Ahora, el problema es también lo que no se dice, porque en realidad las plataformas, por ejemplo, esta reforma judicial feminista que ustedes vienen de alguna forma planteando hace mucho tiempo, y tocar algún poder, viste, hay mucha reserva con eso, no es algo que esté en la agenda política, y la verdad que también es preocupante, porque hay muchas cosas para tocar ahí, o por lo menos para poner en debate y empezar de alguna forma a poner en crisis, ¿no? Sí, sí, sin duda. Bueno, a ver, la campaña por la reforma judicial feminista, que es una campaña que se lanzamos o sea, de manera autoconvocada, de sociedades, organizaciones de la sociedad civil, espacios sindicales, políticos, académicos, de muchas provincias, digo, tiene esa mirada transversal, y donde busca, ¿no? Digamos, unificar un discurso, se tomó la palabra campaña con la intención de traernos y recordarnos lo que ya sabemos que es una campaña, ¿no? Como fue en su momento por lo de la IBE. Y vos decís algo que es muy cierto, no está en la agenda Mm. política, no estuvo en los temas de debate, eh, la reforma judicial feminista. Hay un montón de resistencia, porque es ir y tocar uno de los tres poderes que justamente
tiene mayores, a ver, blindaje, si Sí, se quiere, por no pasar por la elección de jueces y juezas por el voto, no hay transparencia porque no tiene la misma obligación, si bien tiene una obligación, por supuesto, de dar cuenta de los actos dentro de un sistema republicano, digo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, debe rendir cuentas. La realidad es que no tenemos ningún tipo de registro de qué pasa con jueces y juezas, tienen cargos vitalicios, y eso hace que si no hay una forma de saber específicamente cómo son en sus sentencias y tener algún tipo de noción, la sociedad, de qué es lo que pasa ahí adentro, pasa lo que hoy nos pasa, ¿no? Digamos que tenés que contar con la suerte de un sector muy chiquito de jueces y juezas que les interesa verdaderamente generar un cambio, que les interesa formarse y sacan sentencias maravillosas que cambian la realidad de personas contra una gran, enorme mayoría que no hay interés en lo absoluto, que es una repetición de prácticas, que cristaliza absolutamente el sistema patriarcal y que en definitiva sigue alejando a la sociedad, ¿no? Aún más, digo, hay una distancia de jueces y juezas de la sociedad, con las personas, tan grande, que las sentencias también tienen esa enorme distancia, no solamente discursiva, por los tecnicismos, sí, nuestra profesión, ¿no? Nos forman en las universidades con tecnicismo, todavía hay materias donde hay temas palabras que se usan en latín, digo, sí, hay sí. montones de cosas. Y para jueces y jueces son más, digo, que a mí me ha pasado leer sentencias que a veces pasa la parte resolutiva porque no se entiende, porque es compleja, ¿no? Digo, y a veces eso también tiene que ver que nos han dicho y nos han formado como que al saber, cuanto más complejo lo planteas, más saber hay ahí adentro. Y cuanto menos claro hables, digamos, más inteligente o más, digamos, conocedor del derecho va a ser este juez o jueza. Hay una resistencia enorme con el lenguaje claro, con el hablar claramente, ¿no? Con el acercar. Y creo que eso es un poco lo que se trajo se tomó dentro de los parámetros de la campaña. Y como bien decías, hay resistencia, enorme resistencia. Tocar el Poder Judicial es tocar una estructura extremadamente compleja, blindada, que se resiste enormemente a cambiar, se resiste enormemente. Ujú. Y creo que sí, que hay que, bueno, es otro de los temas, ¿no? Digamos, cuando nos plantean qué va a pasar con la campaña, bueno, nuevamente, ¿no? Creo que fue un golpe tan grande lo que pasó en las PASO que puso, ¿no? Como que cambió el eje de decir, bueno, hay otras tantas cosas que hay que ver ahora. De hecho, ahora el 28 hay una marcha, digamos, se sale a las calles nuevamente justamente como para llamar y convocar todos los feminismos, con todo lo que está sucediendo, cuestiones económicas sobre todo, y cómo nos afectaría, digo, cómo nos está afectando, pero sí es cierto que la campaña necesita nuevamente, ¿no? Seguir hablando, seguir sumando, con la intención de empujar, así no esté en la agenda política, teniendo en cuenta quién sea quien gane. Sí, obviamente es algo que hay que ir generándolo, que hay que ir cambiándolo y que hay que tener fuerza, digo, ¿no? Ir presionando, como se hizo todo, porque nada fue pacífico, digo, cuando en el 2015 hablábamos del Ni Una Menos, fue un estallido del Claro. agotamiento, ¿no? Del femicidio, y decir basta y salir a las calles. Bueno, esto es un poco también lo mismo. Sí, un poco como para ir redondeando nuestra charla, se me hacía necesario hablar de este tema justamente por esto que fuimos reflexionando desde el principio de este diálogo, que tiene que ver con que no hay, si se quiere, si estamos hablando de un sistema binario, de un sistema biologicista, de una familia nuclear básica, estamos hablando de temas aparentemente ya superados, ¿no? Y hoy justamente el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, me parece que hay que tener mucha conciencia sobre todo lo que se ha logrado, sobre todo lo que han logrado los movimientos feministas en estos 100 años o más de 100 años de lucha, por lo menos en Argentina, eh, y el peligro que se corre de si hay una parte de la población que tiene este parecer, digamos, que al menos nos vayamos deteniendo hasta dónde se puede, y en todo caso si se puede hacer, ¿no? Sí, sí, indudablemente. Es como, creo que es un factor doble, ¿no? Digamos, recordar todo lo que se ha luchado, todo lo que se ha conquistado, que no ha sido de manera, como te decía, ni pacífica ni simple,
pero sí es cierto que se ha avanzado muchísimo y eso también, digamos, es como que nos vuelve a mostrar por dónde es el camino, que es la lucha, ¿no? Sostenida. Pero también por otro lado es todo lo que hay que cuidar. Con cuidar tiene que ver con esto, ¿no? Con manifestar, con salir, con decir, con explicar. Creo que esto, incluso este intercambio que nosotros estamos teniendo en este momento, decir, bueno, pará, no es tan simple hacer esto, no es tan fácil, ¿no? Creo que también lleva un mensaje a la sociedad que quizás está dubitativa o que simplemente se ha desinteresado, porque hay algo que todavía nos pasa como sociedad, que es creer que lo político es de la mano de lo partidario necesariamente, ¿no? Entonces mucha gente no se involucra porque está desencantada con la lógica partidaria, que bueno, sería para otro debate tranquilamente, bueno, cómo se llega a ese nivel de desgaste, ¿no? De determinadas lógicas de política partidaria. Pero la realidad es que el nivel de desinterés, por un lado, y el agotamiento con la desinformación sostenida, nos trae este escenario que tenemos que enfrentar ahora en octubre. Y creo que nuevamente estos espacios nos permiten como reflexionar, recordar por dónde, bueno, para quien esté viendo también el 28 a las calles, porque nos necesitamos, tenemos que estar ahí, tenemos que estar nuevamente en las calles porque es en el lugar donde más nos escuchan. Sí, un poco sería el desencantamiento de lo económico, que ese desencantamiento, que sería el árbol, no tape el bosque de las demás consecuencias, que en este caso, por ejemplo, tienen que ver con los derechos de la mujer y de las disidencias, ¿no? Que se analice todas las consecuencias de una posible decisión ciudadana, ¿no? Sin duda, sin duda. Es que, bueno, ahí también está lo que vos decís, detrás de lo económico, porque parece el Sí, bolsillo, ¿no? Digamos, sí, sí. obviamente, o sea, el comer el de tener plata, el llenar la heladera es algo fundamental y ocupa un montón de carga mental. Ujú. Pero es eso, digo, bueno, a ver, primero que tampoco es que se garantiza realmente que va a haber una situación económica potable, primero. Y segundo, que si potencialmente lo hubiera con ese invento casi y digo invento porque como incluso se quiere llevar a la práctica de dolarización, digo, una Argentina que ha vivido un 2001 y hemos vivido lo que fue en los 90 el 1 a 1, digo, tenemos experiencia de cuando ha habido cambios significativos, no ha resultado, eso por un lado, más que traer más crisis, más allá de que este planteo no busca como esta idea de cambiar la moneda, digo, bueno, en fin. Eh, a lo que quiero ir con esto es que en definitiva no hay nada digamos, nos podamos quedar como decir que económicamente va a estar mejor y que es como vos planteabas, esto quería decirte, que es todo lo que se va a llevar puesto, es Ujú. muchísimo más, ¿no? Porque no es que las personas van a tener para comer y se soluciona, no van a tener derechos ni como trabajadores y trabajadoras, tema fundamental, desaparecería el Ministerio de las Mujeres, digamos, una gran conquista de todo este periodo, muy joven todavía, digamos, con el crear políticas públicas directas y direccionadas y sectorizadas para lo que es todo un sector que ha vivido, ¿no? A la sombra, si se quiere, de las lógicas de las políticas públicas, digo, que somos las mujeres, las diversidades y las niñeces y adolescencias. Entonces me parece que es mucho lo que arrasaría y que sí, nuevamente esto que sostengo y lo repito, hay mucho que cuidar, hay mucho que recordar por dónde es el camino y que evidentemente sí tenemos que saber, que es algo que las mujeres sabemos muchísimo, que es que nuestros derechos siempre hay que salir a pelearlos, no podemos darnos por tranquilas de que estén garantizados, siempre hay que seguir luchándolos. Así es. Bueno, como para cerrar, Melissa, primero agradecerte por el intercambio. Me parecía que era ultra necesario tener estos minutos para reflexionar y dejar también en video este intercambio. Estuviste hace poco en el compendio de casos judiciales novedosos sobre cuota alimentaria. ¿Tenés alguna otra proyección, algún otro proyecto próximo si querés compartirlo? Miran, la verdad que me dejaste pensando, a ver si tengo, bueno, sí tengo algún que otro de vuelta, pero está más lejano, que es que creo que estaba por ahí, que se había conectado una amiga mía con la que trabajamos juntas y que nos queremos muchísimo, que estamos en el trabajo de la creación conjunta de un libro sobre temáticas de violencias, Ajá, qué con bueno. casos, testimonios de casos específicos se han judicializado, ¿no? Y estamos trabajando en eso, pero eso ya le falta un poquito más. Eh,
porque en el medio, bueno, obviamente, entre la lucha, la militancia y la Sí, vida, sí, es y la muy vida. difícil. La vida es complicado de hacerlo prontamente, pero es uno de los proyectos pensados para finales de este año. Bueno, ahí estaremos entonces expectantes para poder tomarnos de esa obra y demás. Bueno, Melissa, muchísimas gracias, te agradezco mucho por el espacio, por haber aceptado la invitación y bueno, seguiremos en contacto. Dale, muchísimas gracias a vos por traer el tema Gracias. y por permitirme ver. Chau, chau. Bueno, como decía antes, hoy es el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, con lo cual este tema me parece que era fundamental y trascendente, además de hacerlo con una activista feminista, abogada, especialista en la materia, que está en la calle, que está en los juzgados y que tiene una visión crítica de todo el sistema, como es el caso de la doctora Melissa García. Así que bueno, dentro de ya creo que más de 20 días vamos a estar charlando con un especialista en la materia que es el licenciado Jorge Garaventa y vamos a estar hablando sobre el falso o inexistente SAP, síndrome de lesión parental. Así que ahí nos veremos. Muchas gracias.